Estamos llegando al final de Televisión. Este documento que nos ha convocado durante 2 años, tan especiales por otra parte. Y hemos advertido que en Televisión Lacan nos entrega destellos de lo que en ese momento de su enseñanza representaba un viraje en su propia conceptualización. Televisión que data de 1973. Habían transcurrido ya más de 20 años desde que Lacan comenzara a tejer lo que él mismo caracterizó como su retorno a Freud, que está fechado a principios de la década del 50. No así su ingreso al psicoanálisis, que por supuesto que es muy anterior, que data de mediados de los años 30. Pero es justamente a partir de la década del 50 que Lacan propone este retorno a Freud, un retorno que inicialmente toma referencias claves en los aportes de Lévi-Strauss y de Jacobson, de Saussure, y un retorno a Freud, este de Lacan, que debe considerarse en un doble sentido. Por un lado, es claramente una invitación a reanudar la lectura de Freud. En un momento preciso de la historia del psicoanálisis, ¿no? 10 años después de la muerte de Freud, un momento en el cual Lacan entiende que los sucesores del fundador omitían, olvidaban o tergiversaban conceptos fundamentales del psicoanálisis. Lacan se propone él mismo como aquel que retorna a una lectura y una reelaboración rigurosa de la obra freudiana. Y por otra parte, Lacan, en esa propuesta de retorno a Freud, indica la necesidad de un retorno a la práctica original del psicoanálisis, pero en el sentido de que ese retorno signifique también una renovación a partir del fundamento. Y a ustedes seguramente les consta cómo en una primera etapa de su enseñanza Lacan no se cansa de denunciar, de denostar, a veces con virulencia, a los psicoanalistas posfreudianos y a cómo estos psicoanalistas posfreudianos en general habían pasado de un primer momento de ingenuidad respecto a su propia práctica a otro momento de decadencia. Una decadencia en la cual la técnica psicoanalítica no solo no se mantuvo fiel a los principios del fundador, sino que incluso se volteó hacia orientaciones totalmente contrarias a esos principios. Verbigracia, la ego psychology, ¿no? Tantas veces denunciada por Lacan en su primer momento de la enseñanza. En una conferencia brindada en Viena en 1955, que Lacan tituló El sentido de un retorno a Freud en el psicoanálisis, en 1955, justamente Lacan invita a retornar a aquella técnica primera, aprendida y experimentada particularmente en su esencia y fundamento. En estos 2 años tan especiales de nuestros encuentros, ¿no? Estos 2 años nuestros que compartimos esta actividad, cuando escuchamos a Lacan de Televisión, ese camino de retorno a Freud llevaba ya más de 20 años. Saludamos a Natalia, que se incorporó a la reunión. Gracias. Entonces, nos encontramos en Televisión, que es
una emisión contemporánea al seminario ANCOR, nos encontramos en un momento avanzado de la enseñanza lacaniana. Una nota a pie de página, a propósito de lo que preguntaba recién Viviana en el WhatsApp, están invitadas en el 2022 a que mantengamos este encuentro mensual para escuchar, para leer y para analizar los audios subtitulados del seminario ANCOR, que es contemporáneo a televisión, bajo esta misma modalidad que hemos implementado, que es la de Seminario más Ateneo. Cierro el aviso ahí. En este viaje de retorno a Freud, la elaboración lacaniana de una doctrina respecto del lenguaje en su relación con la constitución subjetiva había sido una baliza, un faro. Esta doctrina del lenguaje vinculada con la constitución subjetiva. Y en esos más de 20 años de enseñanza, saludamos a Débora también, que se acaba de incorporar. Disculpen. Buen día. Buen día. Y decía, en estos 20 años de enseñanza, esa doctrina lacaniana respecto del lenguaje se fue refinando a través de diversas perspectivas y modulaciones. Y nos encontramos ahora en televisión con un cambio de énfasis en esa doctrina que Lacan había propagado en su transmisión respecto del lenguaje, en su relación a la constitución del sujeto. Porque inicialmente en la orientación lacaniana, la referencia al lenguaje distinguía un efecto de significación, de sentido, subsidiario de la articulación significante, en el que somos inevitablemente llevados a la insistencia del otro con mayúscula. Una dimensión, la del otro con mayúscula, en la que necesariamente somos conducidos a la pregunta por el deseo o el sentido, que están siempre en relación al otro con mayúscula, esa zona en la cual el deseo es siempre el deseo del otro con mayúscula, y desde ese punto de vista nos resulta evidente que cuando vamos hacia el lado del efecto de sentido, de significado, el inconsciente es el deseo del otro, es lo que nosotros de alguna manera operamos en el consultorio, ¿no? En una dimensión estamos trabajando sobre el sentido y sobre el deseo, que es el deseo y el sentido, el significado que está en el campo del otro con mayúscula. Seguramente muchas de nuestras intervenciones se orientan hacia ese lugar. Pero en esta doctrina del lenguaje, que cambia el énfasis a partir de esta época, 1972-73, Lacan comienza a considerar el inconsciente ya no solo en la vertiente del efecto de sentido, sino en otra vertiente en la que queda enfatizado el efecto de goce, o más precisamente la producción de goce. Entonces tenemos aquí ese cambio de énfasis, en tanto el goce, como tal, ya no está en relación con el otro con mayúscula. Con lo cual ahí el panorama cambia completamente. ¿Por qué? Porque el goce es primariamente egoísta. El goce por sí mismo no ofrece un propósito, no ofrece una intención, es para nada, es inútil. Es lo que nos ha transmitido Lacan en televisión respecto del goce. Pero, por otra parte, no tenemos acceso a ese efecto de goce si no es a través del lenguaje del inconsciente, que solo puede organizarse en un discurso a través del psicoanálisis. Cuando digo discurso, seguramente ustedes escuchan ahí el lazo social que propone el psicoanálisis.
esto reviste la mayor importancia, porque podría decirse que la única cosa que vuelve a poner orden en esta soledad semántica absoluta, paralela a la soledad del goce, es ser tomado en un discurso, o sea, en un lazo social. Les cuento, estoy atendiendo a una muchacha que tiene una intensa fantasía de suicidio. Y tiene, yo diría que tiene, si no todos los números, casi todos los números comprados para el corchazo. Pero lo que yo entiendo en esta muchacha, que si hay alguna esperanza respecto a poder enlazar esa soledad semántica del goce, es la del psicoanálisis. Y la pericia de quien la está atendiendo, veremos si está a la altura. Pero no me cabe la menor duda que en este caso, donde se hace evidente de una muchacha brillante, con varias carreras universitarias, bueno, se hace evidente ese goce que insiste, que persevera, la muchacha que tuvo una madre psicótica y un padre bastante chiflado, padres que se ocuparon, no padres perversos, lo cual hace diferencia, la cuidaron, digamos, le permitieron vivir. Pero les decía esto porque en estos días pensaba que justamente se me hacía evidente que si hay alguna posibilidad para esta muchacha es el lazo social que propone el psicoanálisis. Y en nuestra práctica clínica, la distinción de estas dos vertientes, la del sentido y la del goce, justamente resultan sumamente relevantes, reveladoras, esclarecedoras. Porque estoy seguro que ustedes recordarán en cuántas ocasiones en estos 2 años que estuvimos conversando de tantos casos interesantes que ustedes comentaron, viñetas clínicas, cuántas veces aludimos directa o indirectamente a los impases, a los callejones sin salidas, a los fracasos o a cierto curso de tratamiento que en algún sentido no mostraba avance. En ese sentido, digo que me parece revelador distinguir estas dos vertientes, que justamente es el discurso analítico que visibiliza la vertiente del sentido y la del goce, donde hay algo que desliza y algo que no desliza. Y a propósito de lo que no desliza, para esta última reunión, rescaté una palabra empleada por Lacan, que es la palabra inercia. No es que lo utilice aquí en televisión, no la utiliza aquí en televisión, pero aparece a lo largo de la obra lacaniana esta palabra inercia. Aparece en muchos pasajes de la enseñanza lacaniana, que es un término muy descriptivo, este de inercia, para designar lo que no cambia en la experiencia. Y como en contraluz, ¿no?, como así en un contrapunto, esta inercia se pone más en evidencia con esa conceptualización de Lacan cuando da una definición del sujeto como sujeto de la palabra, definición que hace del sujeto una instancia esencialmente móvil. Ahí queda en evidencia que tenemos algo que no cambia en la experiencia, en contraluz con este término sujeto, que tal como lo plantea la orientación lacaniana, es una instancia esencialmente móvil, porque es sujeto de la palabra, es el sujeto vehiculizado por la palabra en la cadena significante. Ese sujeto, que se define como instancia móvil, tan móvil como los efectos de sentido, sujeto de la palabra, siendo la palabra algo que circula hacia el otro con mayúscula o desde el otro con mayúscula. Porque cada vez que pensamos la palabra en la experiencia analítica, hablamos de un circuito donde se mueve el significante.
Y esto es también muy evidente en la práctica nuestra. Hablamos de desplazamientos. Y es este circuito de movilidad significante el que la experiencia analítica permite que circule. Resulta evidente para nosotros ese deslizamiento. Y asimismo, resulta igual de evidente cómo muchas veces se hace presente la inercia, como aquello que retorna siempre al mismo lugar, ¿no? Como los astros. De alguna manera podríamos decir que el analizante mismo, los pacientes que van a verlas a ustedes, es de alguna forma un ejemplo vivo de eso, ¿no? Porque vuelve siempre al mismo lugar. Bueno, ahora eso está más en cuestión con los pacientes que atendemos, que ustedes han atendido en forma virtual. Ya el lugar es más difícil de definir ahí. Pero hay algo también que el protocolo, en esta burocracia del dispositivo analítico, propone un volver siempre al mismo lugar, un retorno donde ustedes lo están esperando al paciente en el mismo lugar siempre. Digo, aunque ese lugar sea el lugar simbólico, por supuesto, ¿no? Por eso a veces la experiencia analítica da ese aspecto de viaje inmóvil, que parece un poquito desrealizador, ¿no? Como si el analizante fuera una suerte de peregrino en su propia patria, ¿no? Como un exiliado. Y de hecho lo es, ¿no? Lo somos. Entonces, me pareció interesante que en esta última reunión que no es sin cierta nostalgia, le voy a decir, porque nos da un poquito de pena abandonar la televisión, pero como nos quedamos con ENCOR, es como quedar también vinculados con televisión y seguramente haremos referencias a lo que hemos trabajado en estos 2 años, en el 2022. Entonces, les decía que me parecía interesante que volviéramos sobre estos 2 órdenes que se nos han hecho evidentes en televisión, esto que parece del orden de la inercia y aquello que más bien parece deslizarse, para tratar de situar este problema en términos lógicos. ¿Sí? ¿Por qué digo en términos lógicos? ¿Por qué la apelación a la lógica? Pues una apelación a la estructura. Es una apelación a la estructura. Porque nosotros sabemos, y acá estoy parafraseando a Lacan, que una práctica no tiene necesidad de ser aclarada para operar. Opera. Es como si yo le dijera, miren, durante muchos siglos se construyeron puentes sin que haya ingenieros. No estaba la teoría, no estaban las fórmulas matemáticas. Se hacían los puentes. Habrá que ver con cuánta eficacia, ¿no? Cuántos quedaban en pie, cuántos se caían. Probablemente a partir de que se empezaron a plantear las cuestiones en términos matemáticos, se deben caer menos los puentes. Con esto quiero decir que, si bien nosotros podemos, y de hecho hay colegas que lo hacen, que es, bueno, operar sin aclarar la práctica, es preferible mejor que en esa práctica vayamos esclareciendo lo que atañe a la estructura. Es, diría, imprescindible. Y en ese orden, en la conceptualización que podemos ir haciendo de nuestra experiencia, vamos comprobando, como les decía, una constante y una variable. Freud y Lacan, de distintos modos, han modulado este problema de la constante y de la variable. Les diría aquí, incluso Freud tempranamente, y acá hay profesores que se dedican a Freud, tempranamente, con ese proyecto de una psicología para neurólogos, ya ahí comentaba algo respecto a un principio de inercia neuronal.
anticipaba esta cuestión en términos de energía y nos entregaba una noción que alude a una suerte de inercia y que es la de procesos irreversibles. Ya en el proyecto. En Lacan, uno de los modos en los que comienza a aparecer esta dimensión de la inercia de manera más decidida, esta constante se empieza a escribir con la pequeña letra A, con la petita A. Inicialmente en lo imaginario, ¿te recuerdan la A y la A, ¿no? 1, en relación a lo que atañe al espejo? El otro día justamente comentamos cómo en la experiencia del espejo se hace patente esa inercia. Esta fenomenología de la criatura frente a su propia imagen, capturada por la imagen, y no pudiendo resistirse a la cautivación de la imagen, tomando una prestancia al cuerpo para la cual no está preparado. Algo que va de la prematurez a la anticipación en la experiencia del espejo. Ahora, ¿qué implica ese congelamiento fugaz de la imagen en el espejo de la parte de la criatura? Una suerte de captura, claro, una inercia. Algo que atañe a la muerte también, ¿no? Como un cuerpo mortificado, se podría decir. Hace unos días me pongo en contacto con Zenaide, que es una profesora de Sao Paulo, una brasilera que tradujo mi libro Juego de Infancia al portugués. Una persona excelente. Zenaide tiene una mamá de 101 años, que está cuidando hace tiempo. Y Zenaide mismo creo que ahora debe tener 78 años. Y está cuidando a Nina, que tiene 101 años. Yo la conocí a Nina hace unos años. Divina, Nina. 101 años. Y Zenaide en un mensaje, disculpándose porque hacía mucho tiempo que no se comunicaba, estamos en un proyecto de ver si reactivamos la edición portuguesa del libro, me decía, Miguel, dice, lo que pasa es que el cuerpo, dice, el cuerpo humano no está preparado para vivir 101 años. Yo digo, Zenaide, qué interesante lo que estás diciendo, porque efectivamente es así. Y pensaba, así como el cuerpo no está preparado para quedarse fijo frente a la imagen a los 6 meses de edad, tampoco está preparado para los 101 años. ¿Qué es lo que está insistiendo ahí para que Nina siga perseverando a sus 101 años? El deseo, su vinculación con el lenguaje, a costa del cuerpo, a costa de este cuerpo cada vez más mortificado. Entonces, les decía, esta primera manera de escribir la inercia en Lacan aparece con la letra A minúscula. Y a la variable, Lacan la escribe inicialmente con la S minúscula de sentido y después con la S tachada, ¿no?, del sujeto. Ahora bien, noten ustedes qué interesante, porque Lacan, en la fórmula del fantasma, escribe también una inmovilización del sujeto. ¿Cómo la escribe? Así, justamente con la S barrada que da cuenta de la movilidad del sujeto en su relación con la petita. Así escribe Lacan el fantasma, que sería un estado del sujeto de inmovilización.
una inmovilización fantasmática del sujeto. Lo cual resulta paradójico, porque es la inmovilización de una instancia que es móvil, la del sujeto. Pero hay otra inmovilización del sujeto, que el discurso analítico pone en evidencia y que es la identificación. Y acá entramos en un campo que me parecía importante que lo destacáramos en este último encuentro, porque se trata de otra constante, de carácter simbólico que va contra la circulación del significante. Yo le decía, la circulación del significante, la cual Lacan escribe así. Así, S1, un guión abajo, 2. Discúlpenme, lo hice esta mañana así como pude. Bien, la escribe así. La circulación significante a lo largo de la cadena. Pero cuando se trata de la identificación, debemos aislar al S1 de su conexión con el S2. Cuando se trata de la identificación, aislamos el S1 de sus conexiones con el S2. Esto es sobre todo lo que yo hoy quería dejar a consideración de ustedes, porque tenemos otra constante ahí. Ya no es solo el petit a, ya no es el objeto A, es esta curiosa constante del S1. Tan curiosa que Lacan inventó ahí un nombre especial, que le puso 1 con mayúscula, que es uno sin otro con mayúscula. 1 con mayúscula sin otro con mayúscula. Y esto plantea una dificultad, porque habitualmente usamos una definición de Lacan, muy conocida, la utilizamos en el consultorio, nos es realmente práctica en el consultorio, que es la de un significante que representa al sujeto para otro significante. Cuando nosotros le pedimos de distintos modos asociaciones al paciente, le estamos pidiendo que se ubique en esa dimensión donde un significante representa al sujeto para otro significante. Estamos esperando que se produzca ese efecto de sujeto. Pero resulta que esta identificación indicada por el S1 no se puede considerar propiamente como una representación del sujeto para otro significante. Es por esa razón que para indicar el carácter especial paradójico de ese significante, Lacan inventó esos nombres especiales como rasgunario o significante amo, que define otra inmovilización del sujeto, una inmovilización simbólica del sujeto. Entonces, fíjense que si nosotros construimos a partir de la experiencia analítica la categoría de inercia, uno se encuentra con dos constantes. A, minúscula, petita, que funciona en el fantasma, y S1, que es la constante del 1 con mayúscula. Y en la enseñanza lacaniana, ambos términos de algún modo colman y de algún modo dividen al sujeto al mismo tiempo. Y se podría decir que los dos tienen definiciones semejantes, porque el S1, cuando es separado del S2, aparece como sin sentido. Y el objeto A obtiene su posición por estar fuera del sentido. Ustedes recordarán cuántas veces en televisión se ha puesto el énfasis en el sinsentido, justamente. La pregunta que se nos aparece es cómo se articulan entonces este S1 y este objeto A, este significante amo y el goce. ¿Por qué sería necesario tener dos términos?
dos modos de indicar la inercia, dos modos de indicar esta inmovilización del sujeto. Bueno, sería un modo de empezar a señalar, un intento de señalar lo común que hay entre el significante amo y el goce. Y justamente es un problema del psicoanálisis, es un problema para nosotros, en nuestra práctica clínica, es un problema pensar juntos el uno con mayúscula y el objeto A, el significante amo y el goce. Y ver si, bueno, si ese término común permite dar cuenta de cuestiones de experiencia. Al lado de la palabra inercia, yo elegí adjuntar otra palabra, que es insignia. Insignia, que en Lacan aparece para indicar justamente este problema de la conjunción del S1 y el A minúscula. Aparecen varios pasajes de su enseñanza, les puedo mencionar algunos, aparece en la subversión del sujeto, esta alusión a la insignia, aparece en el informe sobre la observación sobre el informe de Daniel Lagache, aparece en las formaciones del inconsciente. Insignia es un término que encontramos en Lacan y que parece denominar los significantes distinguidos. Aquellos significantes que parece que no cambian en la experiencia, sino que tienen por sí mismos una inercia. Los significantes distinguidos. Noten qué notable esto, porque esos significantes distinguidos no se encuentran tanto en el nivel de la circulación de los significantes como en el nivel de la ley de esa circulación. Repito, y tomen nota de esto porque a mí me resultó muy interesante esta manera de definir estos significantes distinguidos. No están en el nivel de la circulación de los significantes, con lo cual están apartados de esa dimensión donde el sentido es el sentido del otro con mayúscula, el deseo del otro con mayúscula. No están estos significantes distinguidos, no están en el nivel de la circulación de significantes. No se encuentran allí, sino más bien en el nivel de la ley de esa circulación. Es lo que Freud ya reconoció con el término de superyo, que indica precisamente que hay significantes que no se mueven, que parecen estar al nivel de la ley y no al nivel de la circulación. Hemos podido escuchar a Lacan en televisión referirse al síntoma. Y en esa referencia al síntoma, al modo freudiano, Lacan considera el síntoma analítico como un mensaje. Lo escuchamos. Con lo cual, la doctrina del síntoma se nos presenta ahí como una semántica. ¿No? En esa línea, interpretar un síntoma es considerarlo como sentido del otro. ¿Cuántas veces lo habremos hecho? ¿No? De interpretar un síntoma, descifrando al síntoma como si fuera un mensaje. Y podríamos confirmar en el sentido que el principal descubrimiento freudiano fue que el síntoma tiene un sentido. Esto fue una revelación del psicoanálisis. Una revelación que el psicoanálisis sistematiza, ¿no? Quizás hubo antiguamente prácticas oraculares que se orientaban en este sentido. Y en ese sentido diría, la interpretación nuestra tiene bastante de oracular. Y yo diría, más bien conviene que se oriente hacia el oráculo, si es que entendemos que el oráculo transmitía un desciframiento de manera enigmática. Quiero decir, yo siempre espero que alguna intervención mía
tenga un carácter enigmático. Porque lo mejor que puede pasar es que el paciente se quede pensando, ¿qué habrá querido decir la licenciada Státile con lo que dijo? ¿Qué habrá querido decir Torchinsky con lo que me comentó, acentuó? Cuando pasa eso, yo creo que estamos en el buen camino, cuando ocurre esto. Como hay algo que deja como un margen de misterio, se podría decir ahí, como una alusión. Bien, decíamos, Lacan no deja de recordar esta manera de entender el síntoma tal como Freud lo entendía, como un mensaje que tiene un sentido, pero lo que nos transmite, lo que nos indica acá en televisión, es que no es suficiente esto para describir el síntoma analítico. No es suficiente. Y Lacan nos dice, aún se trata de otro tipo de sentido. Ya no se trata solamente de un mensaje porque hay otro sentido que es un sentido gozado, un sentido que tiene una relación con el goce y que aparece como parasitario. Entonces, ahí estamos en un problema, porque no es seguro que pueda decirse del sentido gozado lo mismo que decimos del sentido que estamos escuchando y que solemos inscribir como un sentido del otro con mayúscula. Entonces, lo que en televisión se nos ha ido indicando es que el significante no tiene solamente efectos de sentido, sino también efectos de sentido gozado. Y acá nos sorprendió Lacan, nos asombra. ¿Pero cómo? Resulta que el significante no solamente tiene efectos de sentido, sino sentido gozado. Esto implica un sinsentido, porque dijimos que el goce es inútil, no sirve para nada. Bueno, esto es lo propio del análisis, y esto es lo que a mí al menos, y espero que a ustedes también, me queda como información crucial en este momento preciso de la enseñanza lacaniana que representa televisión. Y constituye también un problema para nosotros, que si ustedes aceptan el convite, nos encargaremos de seguir reflexionando respecto a este problema de entender por qué en televisión Lacan habla de signo en un momento, se refiere al signo, se refiere a la categoría de signo que nos parece antigua, pero se refiere en televisión al signo como una categoría que va más allá del significante o que ubica el significante de un modo particular. En una lógica que permite entender que es necesaria una categoría más amplia que la del significante para distinguir en el campo del lenguaje lo que no es función de la palabra, pero no es sin el significante. No es sin el significante. Esto parece un eslogan político, ¿no? Como el que escuchamos hace 2 años, ¿no? Sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza, ¿no? Suena esto. Tiene algo de ese orden, ese eslogan. Porque hay otra perspectiva en el campo del lenguaje, que es la de tomar el signo en tanto tiene efecto de sentido gozado y que efectúa una producción de goce. Y acá aparece otra palabra. La palabra letra, como uno de los misterios de Lacan, también se podría decir. La letra. La letra denomina a este signo en tanto tiene producción de goce. Pero justamente sobre la letra y la función de lo escrito, sobre lo esbozado en televisión respecto a la distinción de estas dos vertientes, la del goce y la del sentido, es que les propongo continuar nuestra tarea en el 2022. Esta vez escuchando los audios, escuchando a Lacan, la voz de Lacan. No importa, es interesante, cambia la lectura, escuchando la voz, aunque sea subtitulada luego, y
también recurriendo a las versiones escritas de ANCOR, las versiones de las cuales dispongamos. Hoy no tenemos ninguna viñeta programada, así que les propongo, si les parece bien, que hacemos un break, 5 o 10 minutos, y después nos reunimos para librarnos a las ocurrencias. Yo detengo la grabación por si tenemos algún comentario clínico para hacer. Muchas gracias.